Esto es Lilith en CDN. ¿Oyeron ahí? Pam, 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 pam. ¡Súbanme estos ánimos! Amigas y amigos, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Un día muy especial donde tenemos tantas cosas que conmemorar y celebrar. Para empezar, el pavo, que aquí ninguno está preparando pavo en su casa. Me dijo Alexandra, me comí un sándwich de pavo al mediodía. No era porque eso se puede también. Día de Acción de Gracias, qué linda fecha. Bueno, una fecha que entiendo que todos debemos conmemorar y emular en el país, en el mundo entero. Es de los americanos y los canadienses, pero todos podemos tomar este día también como propio, porque cuánto que agradecer. Para empezar, los que estén en apartamento o en casa, salgan a la calle y chequense esa luna de hoy. Uf, qué luna, qué belleza de luna. Gracias, gracias por esa luna. Y les cuento que el Día de Acción de Gracias inicia en el 1621, atiéndalo bien, cuando los colonos de Plymouth compartieron su cena esa noche con los indios de Wampanoag. Yo no sé si lo dije bien porque estos son unos nombres extraños, pero lo interesante es que ustedes sepan que cuando llegaron estos colonos realmente era gran frío en el diciembre del 1620. Y gracias a los indios de la localidad pudieron hacer sembradíos que luego en otoño, bueno, fluyeron y les dieron el pan de comida y la cena de esa noche que tuvo pescado, que tuvo cantidad de alimentos que pudieron ellos conseguir después de mucha hambruna por el frío. Por eso esa noche celebraron juntos colonos e indios, haciéndonos saber claramente que la gratitud es un asunto de todos y que no hay sectaridades, que no hay segmentaciones, que no hay razas ni credos, ni ninguna posibilidad de separarnos cuando juntos decidimos agradecer al Creador, al Omnipotente o al universo que nos brinda cada día su luz. Caramba, qué linda fecha. Y bueno, Abraham Lincoln, que es mi líder, uno de mis líderes favoritos, en el 1863 hizo esta fecha oficial que se celebra justo el cuarto jueves de noviembre y por eso hoy también la celebramos aquí. Feliz Día de Acción de Gracias, agradecer por todo, sobre todo por la familia. También hoy, señores, atiéndanlo bien, yo quisiera un close-up aquí porque fue la única cosa que encontré en casa, me la prestó Ana Amelia, pero hoy celebramos el Día Nacional del Larimar. Ok, miren qué pulserita más linda. La gente de Manos Dominicanas también quiero saludarlas, que tienen muchísimas piezas y a través de los esfuerzos que hace la vicepresidenta, pues hacen que todos estos artesanos del Larimar se unifiquen y puedan vender sus productos y bueno, echar para adelante, que es importante. Recuerden que la pectolita azul, que es esta piedra, fue descubierta en el 1916 por el sacerdote naturista Miguel Domingo Fuentes en la mina Los Chupadores de Barahona. Saludos a Barahona, a los chupadores, y nada como el Larimar, la piedra de nosotros, preciosa. Y también, señores, porque hay mucho que celebrar hoy, el Día del Músico. A todo el que toca un instrumento, yo dejé allá a Ana Amelia en mi casa tocando su piano. Quise hacer un video, pero no me dejó. A los músicos, la música es el alimento del espíritu, del alma, el lenguaje universal. Qué hermosa la música. Cuánto nos une, cuánto nos entusiasma, cuánto nos da fe y esperanza. Así es que a celebrar a esos talentos musicales y recuerden que el talento viene de Dios. Aquí estoy, ya vamos a arrancar. Y arrancamos con este tema, señores, que es tan interesante e importante. Cómo manejar el fracaso. Que se sepa que todo el mundo se ha resbalado, se ha caído y se ha levantado. Algunos bien rápido y sonriendo, otros un poco apesadumbrados y con ciertas quejas. Pero todos fracasamos en la vida porque perfecto solo Dios. Lo importante es cómo superarlo, cómo aprender a dimensionar ese fracaso, a no sentirnos culpables y de alguna manera crecernos en él, hacernos todavía más fuertes. Y para eso estoy aquí en compañía de los mejores. Aquí a mi derecha, Gregorio Marte, quien es psicólogo clínico y también experto, bueno, señores, en todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Este señor ha hecho una cruzada a favor de la nueva masculinidad, enseñando a los hombres de campo adentro en su trabajo en la vicepresidencia también, bueno, que hoy nos los recuerda con muchísimo entusiasmo, cómo podemos ser parejas más armoniosas y cómo el hombre puede establecer un nuevo esquema de relación con su familia y con su esposa. Y aquí, pero él va a hablar hoy del fracaso, porque el fracaso es muy importante. Y aquí a mi izquierda, Alexandra García, que también es psicóloga clínica de, bueno, gran experiencia en todos estos temas, que bueno, que es un privilegio, Alexandra, tenerte aquí, porque yo sé que de esto tú sabes, de cómo ayudar a la gente a superar sus fracasos. Vamos a empezar por definir el fracaso, porque yo le decía a Alexandra, a Gregorio, que así como el éxito tiene muchas definiciones y depende de lo que cada quien crea que es el éxito, pues el fracaso probablemente también. Claro, ¿Cómo definimos el fracaso? Mira, primero podemos comenzar diciendo que el fracaso es cuando
cuando yo me siento mal porque algo no me salió bien, fuera a corto tiempo, a largo tiempo, etcétera. Pero también en psicología se suele decir que es una respuesta emocional ante un conflicto a nivel psicológico por un hecho que no gestioné bien, ¿verdad? Y que entonces, en una definición como esa, yo digo, bueno, yo me puedo sentir fracasado porque me caí de la bicicleta. Claro. Estoy montando bicicleta, me caí, y hay personas que el haberse caído en la bicicleta o haber chocado en un vehículo la primera vez que salió, pues ya eso sirvió para que más nunca volviera a ponerle la mano a la bicicleta o la mano a un vehículo. Una frustración que le produce un pánico y le hace un rechazo inmediato. Ya no doy para esto y me olvido de esto de por vida. Es una frustración que le puede durar por mucho tiempo o para toda la vida. Claro. Siempre y cuando la persona, como decimos hoy día, busque la asistencia, el apoyo psicológico en que le va a ayudar a superar esa situación. De verdad que sí, que se puede. Si la persona busca la ayuda, puede superar esa frustración, ese fracaso. ¿Por qué? Porque esa frustración viene con una serie de emociones abajo. La primera es el enojo. La persona se siente muy enojada, pero debajo de ese enojo hay miedo. Hay miedo, pero además de ese enojo, entonces produce una tristeza, porque adentro hay una impotencia ante la situación. Imagínate un estudiante que, bueno, estudia antes, ¿verdad? Y va a un examen, y él va con toda la intención de que va a sacar 100. Empoderado y listo, y preparado, que hizo el esfuerzo. Supuestamente preparado, porque se cree que está preparado. Entonces, cuando le dan la calificación, 60. Entonces, hay que buscar un culpable. Mire, profesor, hay que yo. No sirve. Ese profesor no sirve, me quemó porque le cogió conmigo. Y entonces, esa frustración lo puede llevar a una enemistad con el profesor y ya lo va a mirar mal. Y sobre todo si le hace caso a esos pensamientos bochornosos, esos pensamientos rumiantes que le van quedando, porque el ego entonces se crece y hay unos pensamientos que comienzan a bombardear. Yo no sirvo, yo no sirvo, yo voy a dejar esto, y ahí es donde se pone peligrosa la situación. Claro, es una frustración por algo que debía haber alcanzado y no pude, pero también señalaba Gregorio que puede ser por un error propio, me equivoqué, pero también hay veces que realmente puede ser, por ejemplo, un fracaso, una reducción de personal en una empresa, que no necesariamente implica un mal comportamiento tuyo, sino simplemente una decisión por X o Y razón que implica donde tú de repente te sientes confrontando una situación de fracaso. Ya no tienes tu empleo y tienes que volver a empezar. Y te preocupa también que hayas tenido esta situación de vulnerabilidad. Entonces te culpas, te preocupas, pero no sabes qué hacer. Claro que sí. También esa culpa, Lili, también influye mucho el sistema de creencias que cada uno de nosotros tenemos. Muchas veces si nos encontramos ahora mismo con los jóvenes de 16, 17 años con baja tolerancia a la frustración y que se sienten que cualquier cosa que quizá para nosotros los adultos puede ser manejable, como tú, pero tú te estás ahogando en un vaso de agua. Lo que pasa es que también los mismos muchachos están muy presionados. Entonces, nos vemos que tenemos como un calendario, o sea, usted está en el colegio, usted tiene que pasar con buenas notas, tiene que ser bueno en todas las actividades extracurriculares que tiene, luego del colegio hay que seguir la universidad, la carrera cual que sea, muchas veces no sabemos cuál es, pero hay que coger una carrera, luego hay que casarse, entonces hay como una serie de unas presiones por tiempo, que cuando tú sientes que tú tienes 21 años y que tú no has logrado una carrera universitaria, entonces tú te sientes que has fracasado. Entonces, aquí es bueno también distinguir lo que es un fracaso de la persona sentirse fracasada. O sea, puede ser que en un momento determinado vino un fracaso por lo que tú dices, por una reducción de personal, porque te fue mal en el colegio, tomaste una mala decisión, pero eso no te convierte en un fracasado o en una fracasada. Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros ponemos nuestros recursos internos para poder superar esa situación de vergüenza, de tristeza, de pesadumbre que nos está aconteciendo en ese momento. Pero porque cada uno, todos los que estamos aquí, de una manera u otra hemos fracasado en determinado momento en la vida. Porque es la única manera de nosotros saber por dónde no es.
Así es. Claro, así mismo es. Bueno, fíjense ustedes en la primera parte de este tema. Estamos hablando de que todo el mundo se equivoca, que todo el mundo mete la pata, señores, que nadie es papá Dios, que cualquiera se equivoca. Entonces, ya que sabemos que el fracaso es simple y llanamente una equivocación, una decisión que salió como no queríamos que resultara, pues ahora en el próximo bloque el reto es aprender a cómo superar el fracaso, porque todos tenemos un encuentro cercano del tercer tipo con él. Entonces, cómo empoderarnos y volver a empezar. Vamos a una pausa y volvemos de una vez. Ya. Señores, yo le decía que tú sabes que yo tengo un ojito llorón, el derecho, y yo decía, bueno, en estos 60 y pico de programas que tenemos, que se sepa que ya son 60 y cuantos, no había llorado el ojito llorón, pero ya empezó a llorar. Así que tengo mi servilletica aquí. Si usted ve que yo lloro, es porque él es llorón. Y cuando se habla de fracaso, señor, uno llora más. El fracaso. Los sentimientos se ponen Ay, a flor Dios, de piel. me traicionó el ojito. Fíjate que el fracaso, obviamente, sí, tenemos que saber que nos equivocamos, que tropezamos y que, bueno, no somos infalibles, que nadie es Dios, fantástico. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. ¿Cómo superar el fracaso? Una vez me equivoqué, me siento culpable, ¿cómo lo supero? Con un ejemplo. El otro día, una señora tuvo un encontronazo con su esposo. Ella lo sorprendió porque enamoró a una amiga. Entonces ella no toleró la situación, le dijo, no, esto lo dejamos y el hombre se fue. Claro. Pero luego de pasado unos cuantos días, ella pensó, que el agua bajó. ella pensaba que se le bajó el caliente, como que él iba a volver. Entonces le puso en el chat que quería conversar y él le dijo, no me moleste. Eso le dio duro, porque ella comenzó a pensar, wow, perdí mi matrimonio por una infidelidad. ¿Verdad? Pequeña o grande. Entonces, eso puede llevar a una mujer a frustrarse, a desconfiar de sí misma para desconfiar en otro hombre. Pero además puede caer en un gacho perdonando a un hombre infiel y decía ella, bueno, y ahora yo necesito un consejo, yo necesito una orientación. Sí, pero ¿y qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Entonces, cuando la persona siente que ha fracasado, ya sea en una relación o en lo laboral, debe pensar en qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, atender a los pensamientos. Nosotros le decimos, mira, debes aclarar tus pensamientos para decidir entonces hacia dónde tú te vas a enfocar ahora para que no vuelvas a caer en lo mismo y no vuelvas a traer. Es como cuando decimos a una persona, no piense en el limón. Si tú le dices a la persona, no piense en el limón, va a pensar en el limón. Va a pensar en el limón. Entonces, y hasta con limonada y todo. Con limonada y todo. Entonces, lo mismo va a suceder. La pareja que tengo no me gusta, o no me cae bien, o no me siento bien. Todas las parejas que van a llegar a su vida, naturalmente que no le van a llenar porque el cerebro funciona de esa manera. Y en ese caso que tú señalas, no es un fracaso, yo diría que es un éxito, porque es mejor darse cuenta a tiempo de que tu pareja no te quiere, o de que no está comprometido. Mientras más temprano uno se entere, mejor. Pero ahí vamos. O sea, ¿cómo tú puedes convertir el fracaso en algo beneficioso para ti? Y yo añadiría algo más a lo que él dice. Primero es el darme cuenta, o sea, el darme el permiso de que esto que yo había planificado que saliera de tal manera no se dio. Entonces, primero es reconocer lo que me está sucediendo, o sea, no salirle huyendo a la situación, no querer evadirlo. ¿Qué es lo que siento? Siento tristeza, siento dolor, siento odio. ¿Qué es lo siento que estoy culpa, siento vergüenza. Entonces, ponerte en contacto con tu yo interno, con qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que te está pasando. O sea, sin pelearlo, como él decía, porque si nos ponemos, no voy a pensar en eso, ahí es más que tú piensas. Es un poco, Alexandra, como buscar el origen de por qué este fallo. No buscar el origen, o sea, sino no solo cómo me siento producto del fallo, sino por qué fallé. O sea, el darme cuenta, o sea, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces, luego, si ya vamos a nuestro proceso de aprendizaje, que para dejarlo como un proceso de aprendizaje, ¿qué es? ¿Qué yo puedo aprender de ahí? ¿Para qué? Para no volver a cometer
el mismo error o la misma situación que se presentó. ¿Cómo empoderarme? Si me siento disminuido, culpable, hasta avergonzado, la gente quizás también me juzga porque me equivoqué y cometí un fracaso, quizás que los demás también notan, y yo me siento reducido y pequeñito. ¿Cómo vuelvo y me empodero? ¿Cómo saco de abajo, saco fuerzas para volver a empezar? Hay momentos en que indudablemente la persona se siente tan mal que los pensamientos le traicionan. Entonces, la inseguridad que hay dentro, que nos da un bajo nivel de realización o una baja autoestima en la persona. Entonces, encontrar cuál es la responsabilidad que yo tengo en lo que sucedió. Porque la responsabilidad ante un hecho que ahora me produce un fracaso, que yo puedo llegar a sentirme fracasado, y hay personas que dicen, no me hable de pareja, que eso es sentirse fracasado, y ya no vuelvo a hablar de pareja, no vuelvo a buscar ningún hombre, ninguna mujer, en el caso que sea. Entonces esa persona se va a sentir fracasado y va a llevar su fracaso y lo va a poner en su mochila, lo va a cargar toda la vida. Entonces, esos pensamientos que van atacando a la persona, que están ahí, debe identificarlo y comenzar a trabajar con ellos. Entonces, los pensamientos positivos, o sea, transformar esos pensamientos negativos, ese, óyeme, pero yo sí fui tonta porque dejé que la otra me lo quitara, porque tengo que culpar a alguien. No, pero ven acá, yo ahora lo que tengo que hacer es, déjame ver, no puedo sola o no puedo solo, déjame buscar quién me oriente. Entonces busco la orientación. Ayuda. Pero eso va a ayudar. Pero ¿qué va a suceder? Porque se juntan tres y uno va a traer la luz. Cuando dos personas están, es como cuando estamos jugando dominó y el que está afuera ve jugada que los que están adentro no la ven. Lo mismo, una persona ante un fracaso le va a suceder lo mismo. Y hay que tomar muy en cuenta todo esto. No va a poder, el que está sumergido en el fracaso no tiene la capacidad de ver soluciones porque se siente sumergido en esa energía porque las negativa. Las emociones no la está canalizando. Sí. Y ese estrés no permite que el cerebro se le oxigene. Tan de sencillo, ninguna no se manera. Piensa, no se Entonces esos pensamientos rumiantes deben comenzar a canalizar la emoción, porque hay unas emociones, porque una, que es el enojo primero, el enojo está impulsado por el miedo. Y el miedo te va a traer una tristeza. Y entonces eso te da una impotencia. Y ahí la persona puede, hay hombres, hay mujeres que dicen, yo voy para allá. Entonces el disparate, el error más grande es coger para allá. A pensar, por ejemplo, en el caso de una mujer, fue ella que me lo quitó. Sí. Óyeme. Sí. Nada. O sea, no podemos seguir peleando el conflicto. Sea una fractura, vamos a llamarla así, una terminada de una relación, como fuera también la pérdida de una situación de laboral o quizás un amigo traicionero que te roba o que te engaña. O sea, hay tantas formas de fracaso en las que vivimos. Me equivoqué en el trabajo. Me equivoqué y perdí mi empleo por eso. O hubo un informe que debí preparar y que no lo preparé. Entonces, eso trajo otras consecuencias. O con los hijos también se maneja mucho el fracaso. Me salió este niño, mira, tan desorganizado, yo tanto que me he matado por este muchacho y mira cómo me ha salido. Pero y la mamá siente que es su fracaso. Hay personas, Lili, por ejemplo, un día llegó un señor, él trabajaba como guardián, llegó a su casa, triste, ni habló. Y la señora, bueno, ¿qué le hicieron a este? El hombre fue y se acostó. Al otro día, tempranito, el hombre se quedó dormido y dice, ¿y tú no vas a trabajar? No, me cancelaron. El hombre está en una depresión. Y mira, esos 1,000 pesos para el asunto de la comida. Y la señora se fue con los hijos, fue al colmado, compró un coco y compró azúcar y compró canela y compró clavo. Y ella vino, se puso, hizo un dulce de coco y le dijo, levántate de ahí que necesito que me hagas un trabajo, porque así que hay que hablar a los hombres, para que tú me hagas un trabajito. El hombre se levantó y dice, bueno, pues ya que estoy aquí, que no tengo que ir. ¿Cuál es el trabajo? Mira, yo quiero que tú vayas al colmado. Y mira, yo hice este dulce, llévaselo al colmadero para que él lo venda allá. Y el hombre se fue a hacer su trabajo, llevó el dulce de coco y en la tardecita, cuando volvió, le dice el colmadero, mira, tráeme más dulce porque se lo llevaron, ese dulce está muy bueno. Al otro día la señora compró 2 cocos, después 3 cocos y la persona alcanzaron el éxito vendiendo dulce de coco. ¿Qué hacía su mujer? Con lo que le habían dado de liquidación, entonces fueron poniendo y después consiguieron presa y pusieron su negocio y se hicieron ricos vendiendo dulce de coco. Claro. O sea, de un sentirse fracasado encontró el éxito. Pero fíjate con el apoyo de la esposa. Una respuesta, eso te iba a decir, una respuesta interesante. Primero, el que está fracasado se turba mentalmente porque se siente sumergido en el fracaso. Su cerebro no se oxigena y no ve resultados, no ve soluciones. Necesita una alma amiga
que un lo pie de sacuda, amigo. un pie de amigo, Sí. que lo sacuda, puede ser la esposa, el hijo, la prima, la tía, la madre, lo que fuera el caso. Y a veces hasta un programa de televisión o de radio Como que está nosotros, escuchando y oye. así mismo, como Lili en CDN, motivando al pueblo. Claro. En fin, es que esa persona, esa mano amiga, fíjate cómo nos necesitamos unos con otros, te ayuda a salir de ese atolondramiento, si se quiere el término, y te da un sentido que te hace volver a sentirte productivo y volver a buscar un norte. Claro. Y cuando tú vienes a ver ese nuevo norte, quizás era mejor que el anterior. Ay, pero qué lindo. ¿Qué otra forma? Ajá. Y cómo nosotros podemos aplicar esa resiliencia, porque eso fue lo que hizo la señora. Ajá. O sea, lo bonito de esto es que hay personas que son resilientes por naturaleza, pero la buena noticia de esta noche es que nosotros podemos ir fomentando la resiliencia en nosotros mismos. ¿Qué es la resiliencia? Salir airoso en medio de la adversidad. Exacto. O sea, si tú en la casa estás atravesando por una situación difícil, nosotros queremos decir que es posible salir de ella, de que es posible buscando ayuda o viendo un poquito hacia adentro, que yo puedo aprender de esto que me está sucediendo. Esto que pasó fue un fracaso, pero yo no soy una fracasada, yo no soy un fracasado. Y hay otras oportunidades. Y hay otras oportunidades. Que la vida es larga. Y comenzar a ver de que esto me puede a mí llevar a ser mucho mejor persona de la que soy en el día de hoy. Me encanta eso para cerrar, Alexandra. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y cuando la noche está más oscura es cuando va a volver a salir el sol. A veces esos momentos de tanta prueba lo que hacen es justamente señalarnos un nuevo camino. El control es una ilusión. A veces tenemos que dejarnos llevar por la vida y al mal tiempo buena cara. Muchísimas gracias a Alexandra García con sus sabias orientaciones. Me encantó. Mira que me engranojé. Por supuesto, al Gregorio Marte también, todo un sabio de la masculinidad, de la nueva masculinidad y de todos estos afanes que necesitamos los seres humanos para seguir luchando, para ser mejores personas y mejores también como colectivo, no solo como individuos. Vamos a una pausa y volvemos con un tema muy importante, atiéndanlo bien. Tenemos aquí a los economontros, ya lo saben, Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero, que vienen a hablarnos de cuánto ha subido la canasta familiar. Uf, duro, pero vamos a aprender. Y aquí estamos de vuelta con los economontros. Esto no es econodivo, no, esto es a nivel de Grandes Ligas, AAA. Y se mueren de la risa. Yo creo que le da su chin de vergüenza, pero ellos me conocen ya y hasta me quieren así. Tenemos aquí a José Alfredo Guerrero, economista, ustedes ya lo saben. Y aquí a mi izquierda al profesor Rafael Espinal, doctor en economía y coordinador de la Escuela de Economía de INTEC. Un privilegio tener a estos dos economontros con nosotros. Y venimos a debatir, óiganlo bien, cómo ha subido la canasta familiar desde el 2010. José Alfredo, para acá más o menos, ¿cierto? Del 2010 la base. Fecha, vamos a decir, base que hemos tomado, porque si nos vamos más para atrás, entonces ahí sí es verdad que lloramos lágrimas de sangre. Pero parecería que no ha subido tanto, ya ustedes verán. Vamos a ver qué se siente en la población. Antes de eso, quiero pedirle a Sujei Alvarado, que tiene por ahí un videito muy interesante de cómo ha fluctuado, atiéndanlo bien, ya que estamos aquí en compañía de los monstruos, hay que preguntarle el PBI en diferentes países, las 10 principales economías, cómo han fluctuado, en los últimos años. Y ya ustedes verán qué interesante. Vamos adelante, tírelo. Lo tiraron ahí ya. Vamos a ver. Ahí viene. Ya se está, pero no está en movimiento. No está en movimiento. Arranca ahí. Pero vamos a darle a play para que vean los movimientos. Fíjense ahí. La primera economía es Estados Unidos, la raya larga negra. No se está viendo en el video porque está un poquito la imagen muy abierta. No se están viendo los países, pero la raya roja tercera es la economía de China, para que ustedes vean cómo se va viendo. Vamos a ver, aquí atrás sí lo tenemos. Tenemos un plano amplio aquí, qué bueno. Miren a Japón, perdón, no es China todavía, esto es Japón. Ajá, ahora sí, muchísimas gracias, Sujei. Fíjense la economía de Estados Unidos y fíjense cómo esto va subiendo. Tenemos aquí Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, United Kingdom, o sea, Inglaterra, Canadá, Rusia, Brasil y España. Brasil ahora entra de nuevo, sube Rusia, es un movimiento constante, pero ustedes van a ver
Fíjense aquí que estamos hablando del año 94, 95, y ustedes van a ver cuando lleguemos ya al próximo 2017 cómo es que está la cosa evolucionando. Y crece Japón y sigue creciendo Estados Unidos. Seguimos ahí viendo también Alemania y Inglaterra cómo van subiendo, Francia, y China ahí está chiquito todavía, estamos hablando para el 2005. En el 2006 ya China sube a la 4ª posición. 2008, sí, 2008 ya tenemos a China en la 3ª posición. Dios mío, impresionante. Ya para el 2011, fíjense cómo va creciendo la economía de China, que ya es la 2ª después de Estados Unidos. Y vemos ahí a Japón en 3er lugar. 2015, fíjense cómo va China, alcanzando casi a los Estados Unidos. Impresionante. Y ya para el 2017, ahí están los datos. En pocas palabras, señores, que China es China. China está creciendo. Los economistas tienen que decirlo, que economía. Sí, buena medida. José Alfredo está estudiando mandarín. Está estudiando mandarín. Mira, y se atreve a dominarlo en un par de años, porque esto es un monstruo, de verdad. El hombre de los números y los gráficos. Él trae todas esas cosas. Fíjate que hay que decirle una enhorabuena al gobierno que ha hecho realmente estos acuerdos con China. Viendo, y fíjense que yo vine hoy así como temáticamente China, que a mí me dicen la China, profesor, desde la época de la universidad, que se sepa, o sea que yo tengo mis rasgos así, achinados, y mucho cariño por la República China. Después de ver estos números, todavía la quiero más. Un bonito traje chino. Muchísimas gracias. El fin es que hay que decir una enhorabuena a que tengamos relaciones con China, viendo cómo es una economía que crece, y usted decía, Rafael, que para el 2030 quizás sea la primera economía. Posible, bueno, los futurólogos, como dicen, están previendo que ya para el 2030 China sea la primera economía del mundo. Primera potencia. Y otra economía que crece, que ahí se vio en el gráfico, que crece muy rápido, es la India también. La India. Y óiganme, los indios están bien preparados, son muchísimos, igual que en el caso de China, que es una población inmensa, masiva, y el hindú realmente tiene muchos conocimientos de programación, de informática, están muy bien preparados. Así es, son las dos economías que prometen crecimientos más altos en los próximos años. Bueno, y un país tan pobre como es India hoy en día. Y la China. Y la misma China también, sí. Bueno, para que ustedes vean que todo cambia, sí, todo se recupera. Y ambos países lo que han tenido muy importante es que ha sido un crecimiento basado en las exportaciones, o sea, en crecer hacia afuera, en conquistar mercados mundiales. Claro. Y eso realmente, cuando una economía se pone a conquistar realmente mercados internacionales, tiene que entonces mejorar la productividad, tener muy en cuenta los patrones de consumo, la calidad-precio. Y eso es otra filosofía, realmente muy diferente a lo que es la planificación central, pensar hacia adentro del país y todo eso. O sea que felicidades a los chinos. El ambiente del CONEP y de la Organización de Industriales siempre señala cómo, la verdad, las exportaciones serían la salida para nosotros a nivel local para el pago de la deuda y mejorar quizás esos balances. Sí, pero aquí tenemos demasiado, aquí ponemos demasiado énfasis en el aspecto del déficit comercial. Por ejemplo, hablamos con China, entonces creemos una balanza superavitaria o equilibrada con China. No. Lo importante somos economía muy diferente. Exacto, ¿no? Y lo importante del comercio es el volumen total de comercio. O sea, ponerse con el tema de no, que tenemos que ser parejos en exportación y importaciones, no. O sea, realmente esa decisión la toman individuos y entonces el resultado final no importa. Lo que tiene que medirse es el comercio completo. Entre los dos países. Resultado final, el bottom line, como dicen los americanos, ¿no? ¿Verdad? El resultado final. Vamos a hablar de la canasta familiar. Ay, señores, eso es duro, la canasta. No da. Que se sepa. Primero, ¿qué es la canasta? Porque la gente dice, bueno, la canasta son los alimentos que tú compras en el súper. No, la canasta familiar incluye ahí la luz, el teléfono, el colegio. O sea, todo lo que una familia gasta para poder sostenerse es la canasta familiar, ¿cierto? Así es, fíjate, la canasta básica o la canasta familiar se hace en base a encuestas de ingresos y gastos. De hecho, el Banco Central está anunciando que a través de la ONE, porque la hace la ONE, ¿no? Está anunciando ya que se está haciendo las encuestas para ver el cambio de patrón de consumo. Lo que se hizo fue en el 2007, se entrevistaron unas 2.300 familias, o sea, la muestra representativa, y entonces se fue a esas casas, es una encuesta que dura incluso hasta una semana, y entonces se ve todos los patrones de consumo de la familia, o sea, lo que gastan en todo, en alimentos, en cine, en diversión, en una cantidad de productos que al final se eligieron 305 productos a la canasta. Están divididos por 12 grupos y entonces lo que hace el Banco Central es que en el año 2010, en diciembre, digo, esta canasta se puede adquirir, por ejemplo, en 20.200 pesos.
Y eso incluye hasta cine, José Alfredo. Cine, todo, o sea, eso es el gasto, Sí, el gasto, ¿Pero el dónde gasto de es ese eso? producto. Explícame mejor, espérese. Vamos a ver con Rafael. Explícame cómo 20,000 y pico de pesos te da para la canasta, el colegio, la luz, el agua, el teléfono y hasta para ir al cine. No. Bueno, esa fue la Dígame canasta eso mejor. del 2010. Del 2010. La que se calculó en el 2010 eran casi 23.000 pesos. Era 23.000, exacto. 23.000. 23.000. Ahora la canasta está en unos 30.500. 30.500. O sea, Ya actualizado el 2018. Actualizado. O sea, ha crecido del 2010 al 2018, a mediados de este año, unos 7.000 y pico de pesos en la canasta promedio, porque es una canasta promedio de todos los sectores de ingresos, pero hay diferentes canastas, porque eso, la población, por el nivel de ingresos, se divide en 5, lo que llaman 5 quintiles, 5 grupos. Ese monto, Rafael, de 30 y pico mil a la fecha, esto es para una familia de 4 miembros, o sea, padre, madre, 2 Entre hijos. 4 y 5 mil. Y 4 y 5 Que es la muy bien. familia promedio. Perfecto. Y es el gasto que se realiza en esa familia promedio, que incluye, como se ha dicho, diversión, escolaridad, salud, Techo, correcto. comida, alquiler, o sea, todo el gasto del presupuesto familiar. Ropa, Así es, vivienda. así es. Me parece... Claro que no es la Transporte. tuya, obviamente. No, es la no, tuya, no porque es la- tú no eres el promedio de la población. No te vayas a creer que yo estoy cerquita ahí, pero pegado casi. Ahora, hablamos de una clase, porque fíjate, como bien tú señalas, tenemos una clase media muy gruesa, decíamos esa entrega en otra ocasión, que tiene muchos diversos ingresos y que igualmente está afectada por impuestos y todo esto. Entonces, en esa clase media que es tan, vamos a decir, amplia, podemos tener salarios de 30,000 pesos, salarios de 50,000, de 60,000, de 70,000, de 80,000 y todavía no entramos a un rango de una clase que tiene realmente un poder adquisitivo superior, sino que todavía es una clase media. Entonces, oscila mucho esto. O sea, esta canasta de 30,000, ¿qué rango pudiéramos decir que dentro de esa amplia clase media, qué rango está abarcando? Mira, yo siempre digo la clase media aquí es alrededor de un 50% de la población. Pero tú hay que ver que la clase media no es un ingreso homogéneo. Ahora, la canasta del quintil más alto, hoy día es 62,000 pesos, y la del más bajo es alrededor de 12,000 y pico. 13,000, exacto. 13,000, casi 13,000. Pero fíjate tú que en ese caso de los 12,000, entonces ni siquiera le está dando en el 12,000 para cubrir la canasta básica. No, no cubre la canasta promedio, La pero promedio, es la pero canasta exacto. de esa gente más pobre, de la gente más pobre. O sea, que hay una canasta para un nivel medio y una canasta definida para un nivel Claro, lo que pasa es que en el económico nivel más restringido. más pobre, Ajá. casi toda la canasta es alimenticia, porque mucha de esa gente muy pobre. Tiene subsidio de luz, de energía eléctrica. La educación es pública, Exacto. no pagan casa, a veces viven en condiciones muy precarias de habitación, pero eso no implica un gasto. Claro. Sin embargo, eso lo que está implicando es deterioro del nivel de vida. Totalmente, totalmente. O sea, una vulnerabilidad Así es, cíclica, así en es, un así ciclo es. vicioso. Pero los 30,000 es el promedio de Pero todos el esos promedio. quintiles. De hecho, hay una gráfica que vamos trajimos a que verla, era para sí, José la que Alfredo. compara los quintiles, no sé si la... No la tenemos todavía disponible. Ok. Pero fíjate, vamos a ver entonces cómo ha ido creciendo esa canasta, porque hablábamos de que tenemos un año que vamos a asumir como base del 2010. En diciembre de 2010. Y como bien señala Rafael, vamos a decir que ha experimentado un crecimiento en el costo de unos 7,000 y pico de pesos, de 20,000 y pico a 30,000 por redondear. ¿Eso cuánto es en porcentaje? Mira, ha aumentado en un 20%. Un 20%. Del 2010 En hasta 7 ahora. años, en 8 años, digamos. Sí, correcto. Ha aumentado un 20%, entre un 20 y un 22% para cada una de las ¿Y el poder canastas. adquisitivo de la gente, José Alfredo y Rafael, ha aumentado en esa misma proporción? Porque fíjate que la canasta aumenta y si el poder adquisitivo de la gente aumenta en la misma proporción, tenemos una situación estable. Pero si no es así, entonces la gente tiene que comprar menos. Bueno, la economía ha estado creciendo y el Producto Interno Bruto por habitante también ha estado creciendo. El país tiene ya un ingreso por habitante de $7,000. O sea que también la economía ha ido creciendo al respecto, ¿no? En esa misma Y proporción. la inflación ha estado realmente en los últimos años controlada. Después del episodio de la crisis bancaria, uno ve los datos y realmente la inflación, por ejemplo, la inflación anual, octubre 2018, octubre 2017 es 3.52, la del año acumulada es 1.7, o sea que el Banco Central ha sido bastante
exitosos en controlar la inflación. Y de hecho, realmente las medidas económicas se señalan como muy exitosas, no solo a nivel interno, o sea, del cacareo propio del gobierno que está haciendo su trabajo, sino también a nivel, cuando nos comparan con otras economías, salimos muy bien parados. Entonces uno se queda como, bueno, pero espérate, porque no siento este bienestar a nivel masivo. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es, fíjate, ese crecimiento de la economía, del producto, no se distribuye de manera igual entre toda la población. De hecho, hay muchos estudios que muestran cómo la productividad ha crecido más que el incremento del nivel de salarios, por ejemplo. El nivel de ingreso salarial se mantiene muy por debajo del nivel de crecimiento de la productividad, lo que quiere decir es que el mismo gobernador, a cada rato le dice eso. Lo que quiere decir es que el crecimiento fundamentalmente se está concentrando en el factor capital, es decir, está concentrando el ingreso porque está siendo generado y no está siendo remunerado el factor trabajo. O sea, está siendo generado ese ingreso en un grupo. En un grupo. Y ahí se queda. No permea a otras clases. Y hay muchos estudios del Banco Mundial, por ejemplo, sobre eso. Hay un trabajo del Banco Mundial muy interesante por el título que dice la República Dominicana, una economía que crece, pero donde la prosperidad no es compartida. Y qué bueno. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Ya tenemos los gráficos en Q, José Alfredo, que ha preparado esos gráficos con tanto cariño para que nos podamos nosotros, los mortales, los que no sabemos tanto como los economonstruos de economía, entender un poco qué nos está pasando y también tomar las medidas como individuos y como colectivos de cómo mejorar la situación. Porque la idea es que si mejora la economía, todos la sintamos. Eso es lo que queremos. Vamos a una pausa y volvemos de una vez. Y seguimos hablando aquí de cómo ha aumentado la canasta familiar, la canasta básica en el país, en compañía de los economonstruos Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero. Ellos se ríen, pero ya lo han aceptado porque son los monstruos, que se sepa. Pero aquí lo decimos responsablemente. Entonces, José Alfredo, has mandado una información que se sepa que José Alfredo dijo, fue el equipo de producción que creó estos gráficos con la información que le mandé, dándole la cuña a quien merece. Pero vamos a empezar a tirar estas gráficas tan interesantes para que tanto José Alfredo como Rafael nos puedan ir dando luz sobre estos temas. Aquí tenemos la primera gráfica. Cuéntanos, José Alfredo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Póngamela aquí atrás. Ajá. Bueno, costo por quintiles, ingresos. Exacto, y ya regiones esto es una ilustración de lo que ya hemos hablado. El costo de la canasta promedio anda por los 30.507. Entonces, en las siguientes dos barritas, la primera roja y la última, es la diferencia entre quintiles, 13.500 y 60.500, o sea, ahí está la distribución. El Banco Central también la saca por regiones, y eso básicamente es lo que dice esa información, que el Banco Central tiene muchos datos interesantes. Mira, esta es la comparación del índice. Ajá. Esto es, el índice de cada uno de esos productos, grupo de productos, empieza en diciembre 2010 en 100. Y entonces ahí están cómo han cambiado, ordenado de mayor a menor. Si los precios han subido o no han subido. Correcto, fíjate, mira, en el grupo de prendas y vestir y calzados, el índice es 83 por 83. Eso quiere decir que la ropa de vestir ahora y zapatos y calzados de mujer son ahora más baratos que en el diciembre del 2010. Hay otras cosas que son más caras, como la educación. ¿Será la ropa de paca? Bueno, el Banco Central recibe información de unos 8.000 sitios, 8.000 establecimientos. Encuestados. Sí, y lo encuesta mensual. O sea, seguro que la parte de la paca también cae, los especiales, pero esos son los que dan los datos. Sí, porque es raro que la ropa baje de precio realmente. Sí, es raro, correcto. Es raro. Sin embargo, mira, fíjate, en la gráfica anterior, tú decías de la ropa que bajaba, pero los alimentos crecieron casi un 40%. Casi un 40%. Que es el doble del promedio de la canasta. Y por eso la gente más pobre, que su canasta tiene una ponderación de los alimentos más alta, siente más el efecto del incremento de los precios que los que consumen más ropa o otro que tienen poder adquisitivo mayor. Lógico, y es muy lógico porque obviamente tienen una precisamente, mira acá, fíjate. Míralo ahí. Exacto, dale, Rafael. Sí, no. En el quintil 1. Mira el quintil 1 como se afecta
fundamentalmente en alimentos y bebidas en alimentos. no O sea, alcohólicas. en el quintil 1 es la familia de menos ingresos en la encuesta que se hizo. Esa familia gasta un 47% en alimentos. La familia de mayores ingresos gasta apenas un 12%. Claro. Entonces, ahí el impacto entonces de la... Entonces, como decía Rafael, los alimentos que han crecido casi un 40%, entonces golpean más ese segmento de la población. Que justamente es el más vulnerable, o sea, que verdaderamente lo siente en el hígado, en buen dominicano. Mira el caso del arroz. Ahí se ve el caso del arroz. Sí. El arroz, la ponderación del arroz es casi un 7.5, mientras que en el quintil más alto es 0.8. Es 0.8. De manera que cuando crece el precio del arroz, los más pobres sufren muchísimo porque eso forma mucho parte de la canasta básica. Señores, la bandera dominicana, arroz, habichuela, carne si se puede y un platanito frito. Sin embargo, ahí no tienen cine. Lo del quintil 1 ni siquiera tienen cine. No tienen cine. O sea, y por eso te digo que la canasta no es la misma. No la puedes considerar los del quintil 1 una canasta de 30,000 pesos porque no es verdad. Bueno, la 30,000 es el promedio. Entonces, en la del quintil 1, efectivamente, o sea, como bien decía Rafael, ahí no hay cine. Entonces, mira, estos datos te permiten anteorientar las políticas públicas. Si los pobres gastan un 49% de su dinero en alimentos, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado entonces? Bueno, garantizar políticas que esos alimentos lleguen más baratos. Pero no es garantizar que se consuma la producción nacional, no, es que se consuma la producción que sea más barata. Y lo mismo con el cine, por ejemplo. El cine es un sector que se está haciendo subsidiado, pero entonces es el ocio de la clase media. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso son políticas públicas sanas? Pero fíjate que no tocan a la mayoría. No tocan a la mayoría. Exacto. Pueden considerarse privilegios si no tocan a la masa completa. Esa información que está ahí, el Banco Central la publica él publica a nivel de artículo, de los 305 artículos de la canasta, publica el índice. Entonces lo que se ha hecho es sacar estas variaciones y estas cosas para traerlas aquí al programa. Pero hay mucha información interesante ahí, realmente el Banco Central... la está publicando. La está publicando, el Banco Central es que publica la inflación. Lamentablemente, o sea, la función del Banco Central es el control de la inflación, pero mide la inflación. Eso siempre es una crítica que se hace. Sí, porque es juez y parte. Mide lo que está supuesto también a dar la cara por. Pero ahí es que entonces el Estado también tiene que darle entonces garantía de hacer una buena encuesta. Y quizá en el futuro, dentro de 3 o 4 años, la ONE pueda... Con un organismo externo al Banco Central, para que no sea el Banco Central juez y parte. Claro, por ejemplo, en México todas las estadísticas las hace el INEGI, que es un instituto estadístico que incluso está en Aguascalientes, en México, y entonces mide ahí. Pero el banco no puede medir lo que el Banco Central de México no mide la inflación, porque lo miden su efectividad por eso. Entiendo. Entonces, decimos que la canasta familiar del 2010 al 2018 ha aumentado aproximadamente en un 10%. No, 20%. Un 20%, perdón. Entonces, ¿cuál es la salida a esto? O sea, si ustedes fueran médicos, como en efecto lo son de los números, y ven estas radiografías, ¿qué se les recomienda al paciente? Fíjate, lo que ocurre es, primero decirte que ese 20% también es un valor promedio, pero hay cosas que casi no suben. Por ejemplo, la vivienda no sube, porque cada año no te suben el alquiler de la vivienda, ni te suben el precio que tú pagas por la renta del banco, los intereses y el capital. Ese 20%, Rafael, es vamos a decir, promedio de los 305 Claro, pero mi pregunta es sano? O sea, ¿está correcto? O sea, no, el 20% en un periodo de tiempo está bien. Pero si tú tomas los alimentos han crecido el doble de eso. Entonces, de ese 30. Entonces, las políticas, como decía José Alfredo, correctamente debería ser para que ese efecto del incremento de precio de los alimentos baje, para que no se afecten los más vulnerables. Afecte los más vulnerables y hacer políticas alimenticias que sean menos proteccionistas. Yo diría que hay sectores, el mismo arroz, el caso del arroz, el arroz aquí es un sector, desde mi punto de vista, sobreprotegido. La leche son sectores protegidos. Para que puedan bajar los precios, que haya una competencia que permita precios. Que haya una competencia que permita. Mire el ejemplo de las comunicaciones. Las comunicaciones han aumentado solo un 11%. Y en los últimos por la competencia, en los últimos 6, 7 años, incluso ha tenido inflaciones negativas. Sí. Bueno, pues ya lo vieron, los economontros hablaron, me están mandando a despedirnos porque la televisión en vivo nos traiciona. Uno se quiere quedar aquí como un par de horas más. Ya lo saben. Tomar en cuenta, obviamente, esa
esa canasta familiar, a los más vulnerables. Bueno, nada, tantas soluciones que buscar, pero sobre todo, señores, que tenemos que seguir aumentando la productividad obligatoriamente, porque es que se necesitan más chelitos para pagar la canasta familiar. Indudablemente, esa es la conclusión. Vamos, bueno, a la despedida y muchísimas gracias a todos por su sintonía, agradeciendo a José Alfredo Guerrero y por supuesto también a Rafael Espinal, los economonstruos. Mañana será otro día. Muchísimas gracias.